En su día empecé a hacer esta charla en mi trabajo, que damos charlas. Yo trabajo en un laboratorio de investigación y damos charlas los miércoles en plan docente y los viernes en plan de investigación. Entonces propuse dar una charla un miércoles para explicar pues, cómo hay que razonar, un poco, ¿no? Cómo no razonar era lo que yo quería explicar, cómo no seguir un proceso que no te vaya a llevar necesariamente a una conclusión lógica. Empecé a hacer aquella charla, se quedó parada y con el Skepticam pues ya le pegué el último empujón y la hice. Entonces, como dice aquí, hay un molino en mi barba, por lo tanto tu argumento no es válido. Bueno, pues esto que no... esto ocurre todos los días. Todo el mundo comete falacias lógicas, ¿vale? No tan burdas como esta, o más burdas aún, pero es algo en lo que todo el mundo puede caer, bien por desconocimiento, bien porque se encabrona con la persona con la que está discutiendo, o bien porque lo que quiere es ganar la discusión, no quiere llevar razón, porque a veces para llevar razón hay que cambiar de idea. Lo que queremos hacer es machacar al contrario, ¿vale? Entonces, dice, falacias lógicas, confundir a tu oponente para que se calle no significa que has ganado la discusión, ¿de acuerdo? La motivación para esta discusión es, bueno, esta situación cotidiana en mi vida, que supongo que no seré el único que se ve en la tesitura, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, pues ya que he visto lo que hay por ahí, pues vamos a ver si puedo explicar un poquito así de forma breve y condensada, con ejemplos de la vida real, pues qué es esto de una falacia lógica, sobre todo para que la conozcamos y, uno, no caigamos en ellas, y dos, si vemos que alguien lo hace, machacarle. Entonces, bueno, esto es salió hace tiempo este diagrama que yo traduje sobre cómo vamos a debatir. Cuando tú quieres debatir con alguien, pues qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pues bueno, entonces, si alguien te da un argumento bueno, pues entonces tú cambias tu punto de vista sobre este asunto, pues lo que no hace la gente, ¿no? Y entonces hay un punto básico que es que estás preparado para acatar los principios básicos de la razón al discutir sobre este asunto. No me vas a salir por peteneras, no me vas a decir que por lo tanto, y que eso significa que algo sucede por lo tanto, ¿no? Que se hace como... ¿Razonamientos válidos? Bueno, pues un razonamiento válido tiene hechos que son válidos y relaciones entre los hechos que también son válidas. Si yo me tomo 50 whiskies antes de dar una charla, me mareo, por lo tanto si me tomo 50 whiskies, pues me mareo durante la charla. Bueno, pues eso cualquiera lo puede saber. Un razonamiento erróneo puede ser algo que yo tengo unos cuantos hechos de los que yo puedo partir y puedo relacionar con otro hecho, pero que el otro hecho resulta que es incorrecto, bien porque yo no lo sé o bien porque me da igual, yo quiero machacar al contrario. Y entonces parto de un hecho que es incorrecto y llego a una conclusión que es errónea. Eso le puede pasar a todo el mundo, pero no es necesariamente un fallo en el razonamiento. A mí me interesan las líneas que nos conectan, ¿vale? Y a mí me interesa esto. Razonamiento erróneo también puede ser que yo tengo hechos que son válidos y yo los estoy conectando bien, pero llega un momento que doy un paso en falso en mi razonamiento y por lo tanto llego a una conclusión que no es una conclusión lógica y no tiene por qué ser una conclusión correcta, que a lo mejor lo es, pero no tiene por qué serlo, que es lo que yo quiero que sea. Una falacia lógica es un patrón de razonamiento erróneo que aparenta ser válido. La apariencia puede ser mayor o menor, dependiendo de la variedad que estemos, pero aparenta ser válido porque yo voy razonando sobre él y si nadie se da cuenta, bueno, pues me lo salto. Ejemplo, si llueve la calle se moja. La calle está mojada, luego ha llovido. ¿Tiene problemas esto? Bueno, pues algún problema puede tener, ¿no? Igual la calle está mojada y no ha llovido, ¿vale? Pero si alguien no está así muy avispado, pues se la podemos colar. Hay una división por ahí entre falacias formales y falacias informales. La formal es que es la propia estructura del razonamiento la que es inválida. Ahora vamos a ver un ejemplito, pero la mayoría que yo he visto por ahí, las que se utilizan de verdad, las que nos gustan, son las informales. Las premisas son incorrectas o son correctas, pero no apoyan el razonamiento que nosotros queremos desprender de ellas. Falacia lógica formal. Esto es un modo de razonamiento correcto. Si ocurre P, entonces ocurre Q. Premisa. Eso lo sé. Eso va a ocurrir siempre. Y yo veo que ocurre P, lo que sea. De ello puedo deducir que por tanto ocurre Q. Y da igual que P y que Q esté metiendo yo en esta ecuación, que siempre va a ocurrir esto, ¿vale? Si llueve, el suelo se moja. Ha llovido, luego el suelo se ha mojado. Perfecto, intachable, te cagas. Razonamiento incorrecto, afirmar el consecuente. Si P, entonces Q. Bien, estamos como antes. Q, por tanto P. No. Si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado, luego ha llovido. Le he dado la vuelta a lo anterior. He pretendido que he hecho esto, cuando en realidad he hecho esto. Simplemente he cambiado un paso y ya le he cagado porque esto es mentira. ¿Vale? Falacias informales. A partir de este punto voy a presentar las que se denominan informales, ¿vale? Que son las que en realidad, pues eso, dan chicha a la discusión, dan alegría, jolgorio, risas. Empezamos por el ad hominem. El ad hominem, bueno, pues también en algunos libros aparece como ad personam, gracias.
¿Qué significa? Que alguien dice algo, lo que sea, dice, pues esto, un hecho, ¿vale? Una pelotita verde, dice, está diciendo una determinada idea. Y nosotros decimos que eso tiene que ser mentira porque esa persona pues es del Atleti, es neoliberal, es marxista, hace pelotillas con los mocos, pues cualquier cosa, ¿vale? Y entonces necesariamente eso tiene que ser falso, pero simplemente porque esa persona nos cae mal, es gorda y huele mal, ¿vale? Pero no decimos nada sobre lo que está diciendo esa persona. O sea, ¿a mí qué más me da quien diga qué? La otra, digamos, la versión contraria de esto es el argumento de autoridad, que no lo he puesto en la charla, pero que alguien dice algo y eso tiene que ser verdad, porque esa persona pues tiene un cierto empaque, está en una jerarquía, lo que sea. Entonces lo que dice esa persona pues va a avisar. Bueno, pues tampoco, ¿vale? Exactamente igual. El ad hominem tiene una versión especial, más aplicada a los tiempos de Internet, que es el ad hitlerum, que es que algo es necesariamente erróneo porque lo decía Adolfo, ¿vale? Y entonces en ese momento es todo horrible y todo tiene que ser tremendamente malo, ¿no? Si nos ponemos a buscar un poco, bueno, pues todo el mundo puede ser Hitler, Obama puede ser Hitler, Tony Blair, Sarkozy, Merkel, Bush, Aznar, Bill Gates y Zapatero, ¿vale? Pues, obviamente, como es un personaje que tampoco hace falta saber mucho dibujo para hacer la modificación, pues, entonces, yo he encontrado... Bueno, está la ley de Godwin, que ya la conocéis todos, que dice que a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o los nazis tiende a 1. Y esto es completamente cierto. Entonces yo que he encontrado, bueno, pues me puse a buscar por ahí donde podía haber gente que llamase a Dios mío, los nazis, los judíos, vamos a morir todos. Pues entonces me puse a mirar la ley antitabaco, ¿no? La ley antitabaco que permite que los no fumadores entren en los pubs, o como dice alguna gente, que prohíbe que no se fume en los pubs. Pues cada uno marca la discusión como mejor le va o como prefiere, ¿no? Entonces, pues primero buscaban a los judíos y aquí denunciamos a los fumadores. Muerte y destrucción, todo horrible, es una noticia del público. O el presidente de Altadis, que dijo que en la historia del fumador siempre ha habido personas que han estado en contra, como de las bebidas alcohólicas. Adolf Hitler, por ejemplo, por sacar a uno que a mí se me ha ocurrido, pero que podría ser cualquier otra persona, pero este hombre, pues como la gente lo conoce, que sale en los libros, pues ya está. Entonces en este punto, en la entrevista, bueno, pues ellos decían, soltaban el rebuzno y no seguía hacia adelante, ¿no? Entonces yo, si al periodista le va la marcha, yo propongo una respuesta a este tipo de exabruptos, y el periodista debe decir que los nazis celebraban la Navidad, y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya puede haber una pelotera bastante más interesante. Porque si no, pues queda muy soso, luego la gente lo ve y dice, y ya está, y no pasa nada. Vale. Pendiente resbaladiza. Bueno, pues pendiente resbaladiza es una falacia que consiste en que hay un cierto hecho, que puede ser el que sea, ¿vale? Y la pendiente resbaladiza lo que dice es que si aceptamos que ocurra esto, si esto lo vemos bien, si lo promocionamos, si lo permitimos, nos vamos a pique. O sea, va a haber algo, una especie de efecto bola de nieve que va a ocurrir, que luego a partir de entonces todo sea horrible y catastrófico y va a haber cosas horribles y perros cohabitando con gatos y estaría con el entonces, efectivamente, manzanas torperas. Entonces, esto de es una apreciación mía personal. Yo esta falacia la he visto típicamente desde un punto de vista conservador. Quiero decir, aquí estamos de maravilla. Si cambiamos algo, ese cambio va a ocasionar que, pues eso, que nos hundamos todos. Ejemplo, esto es una noticia de un periódico de Argentina sobre el matrimonio homosexual, que dice que el senador de Tierra del Fuego, Jorge Collazo, ya anticipó su postura, cree que es antinatural, mañana alguien va a poder casar con un perro, con un burro. Pues, efectivamente, aceptamos algo, que es el matrimonio homosexual, y a partir de ahí, bueno, pues igual depende del burro, ¿no? Si le preguntan. Y luego, había una noticia en público sobre la retirada de crucifijos en colegios públicos. Pues obviamente, si retiramos los crucifijos de los colegios públicos, había también que destruir las catedrales, cerrar museos, no aparecer por los cementerios y retirar las lápidas. Destruir gran parte de la literatura, teatro, poesía, pintura y arte en general. ¿Vale? A lo mejor he dibujado la pelotita un poco pequeña, pero quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? No, obviamente no se desprende de que retire los crucifijos de los colegios públicos, que eso tenga que ocurrir, ¿vale? Eso te lo he sacado de la manga, sí. ¿No veníamos a esto? Sí, veníamos, sí. Y esto con respecto a reducción al absurdo, ¿no es un poco parecido? Pero la reducción...
cuando utilizas esto como reducción al absurdo, normalmente intentas que sea algo que se vea al absurdo. Pero quiero decir, nosotros aquí lo vemos, pero hay gente que no lo ve, pero eso ya depende de los sesgos cognitivos de cada uno. Yo leo esto y si lo veo en el jueves, bien, pero es que lo pienso en un periódico como una entrevista seria, ¿no? Entonces, cuando tú haces una reducción al absurdo, tiene que ser tan absurdo, tienes que marcar tanto que es absurdo que la otra persona lo vea. Hay una ley, que es la ley de Poe, que no sé si la conocéis, que dice que dice algo así como que siempre va a ser muy difícil distinguir a un fundamentalismo de su versión divertida, salvo que haya algo que de verdad te esté marcando la diferencia, ¿no? Bueno, pues igual esto era cachondeo, pero no dudo. ¿Vale? Falso dilema. Falso dilema normalmente es que tú tienes dos ideas que no tienen por qué estar contrapuestas, pero tú quieres que quede claro que no, que mal, que están completamente separadas y que o eres de los míos o eres de los nuestros. Y además no puede haber nada más por fuera. Hay A o B y más te vale que seas de A, porque no hay ni B, ni C, ni nada más en absoluto, ¿vale? Por ejemplo, vosotros estáis en esta charla o podéis estar por ahí robando bancos. Yo me alegro que estéis aquí, ¿vale? Es un ejemplo del falso dilema. Yo me alegro que estéis aquí. Yo encontré un ejemplo muy bonito en un cartel electoral del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo, que o trabajabas por la paz o sembrabas el miedo. Y ya está, pues eso es un ejemplo de falso dilema. Bueno, pues tiene que ser esto o no puede haber otras posibilidades, por ejemplo. También encontré esta versión que me gustó mucho en Escocia, en unas vacaciones. Encontré esta pintada, que dice algo así como álzate o calla. ¿Vale? Ya está, entonces dije, mira, un falso dilema. Pero no lo había pensado yo antes, porque alguien había hecho su propia corrección con su propio spray, o no hagas ninguna de las dos cosas. Efectivamente. Bueno, pues ese es el espíritu. Así vamos a dejarlo. ¿Vale? El hombre de paja significa que nosotros decimos algo y nuestro contrincante, nuestro interlocutor, lo que hace es atacar a una idea parecida a la que hemos dicho, pero no exactamente la misma. La distorsiona, le da la vuelta y ataca esa, porque es mucho más fácil de atacar que nuestra postura. Por ejemplo, algo que igual ha ocurrido. Hace unos años en Madrid le dabas una patada a una zanja y aparecían 3 obras. No sé si os acordáis cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces la gente se quejaba de que había muchas obras en Madrid, ¿no? En Madrid había mogollón de obras, que no se podía esto planificar un poco mejor, separarlas un poquito en el tiempo. Entonces el Ayuntamiento de Madrid hizo una campaña que intentaba atacar aquello, porque claro, el Ayuntamiento de Madrid dijo que es que si nunca se hiciese una obra, pues Madrid iba a seguir siendo un erial. Claro, pues me parece muy bien, es correcto, pero no es lo que estaba diciendo la gente. La gente no estaba diciendo que no hay que hacer obras, la gente estaba diciendo que hay demasiadas. ¿Vale? Pues el Ayuntamiento de Madrid se pagó una espectacular campaña de hombre de paja para, digamos, contestar esas críticas, ¿vale? Esto no lo he podido pintar, no he podido pintar pelotitas porque no se me ocurría cómo dibujar la ausencia, ¿vale? A pesar de todas las obras pictóricas que hay representando a Dios, yo no sé capaz. Entonces, la ausencia de prueba con prueba de ausencia dice que no tenemos prueba de que no ocurra P, por lo tanto ocurre P, ¿vale? Que es un caso particular del argumento de la ignorancia. No puedo demostrar que ocurre A, luego A no tiene que ocurrir, o no puedo refutar A, luego A es cierto. Esto lo incluí porque en una manifestación sobre Wikileaks había unos del colectivo este del 11S, 11M, 7J, Elvis Vive, ¿sabes? Y entonces, pegando la oreja a lo que decían, había una frase que yo la reduje, ¿no? Para que quedase un poco más compacto todo, pero llevaba esta falacia, llevaba mogollón más, pero llevaba esta incluida. Entonces la he puesto aquí delante para que disfrutéis con ella. Que decía que Wikileaks forma parte de una campaña de desinformación orquestada por el gobierno estadounidense. Es una desclasificación controlada de documentos, premisa. Si de verdad fuese documentación importante, habría referencias sobre la verdadera autoría de los atentados del 11S, 11M y 7J, y no los hay. Por lo tanto, todo esto no es más que una maniobra de distracción, ¿vale? Como no hay esto, pues tiene que ser esto otro. Obviamente, como no, lo que yo digo, ¿vale? Pues, efectivamente, esto, ya os digo, lo he redactado para que quede un poquito así, pero el razonamiento, por llamarlo de una manera, pues, ¿vale? Razonamiento circular. Bueno, pues tú te emperras en que de A, B y C, y A te lleva a B, B te lleva a C y C te lleva a A. Un ejemplo muy bueno que he encontrado de esto es David Nutt, que es un
me parece que es doctor británico, que estaba a cargo de una comisión sobre drogas, que estudiaba el daño que ocasionaban las drogas al organismo, ¿no? Y quería hacer una separación pues un poquito más lógica que la que hay actualmente, más basada, digamos, en datos, ¿vale? Entonces tuvo la siguiente conversación con un diputado. Que no puedes comparar el daño que produce una actividad legal con el de una actividad ilegal. ¿Por qué? Porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque es dañino. No deberíamos comparar el daño para determinar si debería ser legal. No puedes comparar el daño que produce una actividad legal con el de una actividad ilegal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y entonces, pues por mucho que des tú ahí tus hachazos, pues puedes tener serios problemas. Latinajo, que no había puesto casi latinajos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Después de, a consecuencia de, ¿vale? Nosotros tenemos dos hechos que ocurren separados en el tiempo y lo que nosotros interpretamos de eso es que el primer hecho es una causa del segundo, ¿vale? Cuando ocurre el primero, ocurre el segundo. De esto tengo dos ejemplos que igual son discutibles, pero el primero me ha encantado. Los mercados premian los ajustes de España. Rajoy nos va a salvar a todos. Que yo sepa, y que alguien me corrija si equivoco, cuando salió esta portada del ABC, que fue el 13 de enero de 2012, había bajado mucho la prima de riesgo, pero porque el Banco Central Europeo estaba metiendo dinero a las puertas, entonces los bancos se dedicaban a coger dinero del Banco Central Europeo y comprar deuda. Pero no tenía nada que ver con que los mercados estuviesen previendo los ajustes de España. Fue algo que ocurrió después de, pero no a consecuencia de. ¿Vale? Pues ahí el ABC se marcó una estupenda, pero lleva grapa. Y los cines se llenan tras el cierre de Mega Blow. Yo fui corriendo al cine y a la salida me compré 40 libros. Bueno, gracias, quizá, gracias al cierre de Mega Blow. Bueno, pues no hay en Mala Prensa, si no leéis el blog Mala Prensa, leedlo, analizaron esto y se vio que efectivamente esto es una gilipollez. Cherry picking. Y el argumento contrario de que porque existe Mega Blow, los cines están bajando. Eso habría que ver el dato. O sea, tú puedes establecer una relación, pero necesitas tener un dato sobre ello, ¿vale? Si tú crees que en algún sitio donde no haya Mega Blow, por ejemplo, no haya acceso, hay más, no lo sé cómo podrías hacerlo, dos sociedades iguales, una tiene Mega Blow, otra no, a ver cuál tiene más cine, ¿no? No lo sé. Cherry picking, que esto es, digamos, como una presentación sesgada de pruebas, o tú te pones las estas y cuando tú quieres defender una determinada posición, que está relacionada con otro montón de hechos, pero hay algunos que la apoyan y otros que no. Pues tú coges tranquilamente y dices, uy, yo con los que yo quiero, no con los demás, solamente con los que a mí me interesa. Ejemplo, muy de moda de estos días, el maravilloso anuncio del Metro de Madrid, con el que mucha gente se ha encabronado mogollón, que si no, que se está comparando, pero no, que es que mide los metros de vía ya, pero el salario medio en Berlín ya, pero... Si tú pones Madrid, que es el más barato, para comparar con todos los demás, pues joder, pues pon también el de Atenas, el de Roma y el de Lisboa. Pero coño, pero es que ya no te queda el anuncio de puta madre. ¿Ah? Pues no hagas el anuncio o hazlo de una manera diferente. Pero no hagas esto porque eso es una chapuza. ¿Vale? Bibliografía. Pues he puesto este libro, El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas. Está mal titulado, no es el arte de tener razón, es el arte de ganar discusiones. ¿Vale? Tener razón no es lo mismo que ganar una discusión. Está en el dominio público, lo podéis bajar tranquilamente y si no también lo podéis bajar. Y otras referencias que podéis encontrar por ahí con una serie de relación, muchas más que las que he dicho yo he dicho unas poquitas de las que he podido ir encontrando ejemplos y algún vídeo también. Y